La mañana en la llanura parecía hecha de oro. El sol se deslizaba suavemente sobre los arrozales como si bendijera cada tallo, y los árboles frutales estiraban sus ramas hacia el cielo como testigos antiguos de la infancia de Adriana. El aire olía a tierra viva, a hierba fresca, a promesa. Adriana corría descalza por los senderos de barro, con la falda de algodón ondeando y el cabello rizado saltando como llamas suaves al viento. ¡Adriana!, la voz de su madre la perseguía desde la galería. «Vas a ensuciar todo otra vez». «Si no me ensucio, no juego», respondía ella entre risas, mientras esquivaba gallinas y cruzaba el sembradío de plátanos como una flecha alegre. La casa era grande, hecha de madera antigua con ventanas que daban al campo abierto. En las tardes, los rayos del sol se filtraban por las rendijas y pintaban líneas doradas en el suelo. La cocina siempre tenía olor a café recién colado y al sofrito que doña Altamira preparaba con la precisión de quien ha alimentado generaciones. Don Dionisio, su padre, observaba desde el establo con mirada paciente. Era un hombre de perfil bajo, pero todo el mundo lo respetaba. Su trato con los animales revelaba una sabiduría silenciosa. «Tu hija tiene algo especial», solía decirle a su esposa. «Una luz distinta, como si viniera con estrella propia». Adriana era querida en la comunidad. A veces se sentaba bajo el árbol de tamarindo y contaba historias a los niños más pequeños. Inventaba mundos, daba nombres a las nubes y escribía con palos sobre la tierra mojada. Una tarde, mientras recogía mangos que caían del árbol durante la siesta, su madre la llamó con un tono serio. «Adriana, ven aquí. Hay algo que tienes que entender». Ella se acercó despacio, con las manos pegajosas de fruta y el rostro iluminado. «¿Qué ocurre? Estás creciendo, y cuando una niña empieza a florecer, el mundo la mira diferente. No siempre con buenas intenciones». Adriana guardó silencio. Sus ojos color caramelo se fijaron en los de su madre, como buscando entender esa frase que parecía una advertencia, un presagio. «Te amo más que a nada, hija. Por eso tengo miedo. El amor puede ser dulce, pero también puede doler». Esa noche, Adriana subió a la azotea y se quedó mirando las estrellas. Con una libreta en mano, anotó: «Quiero aprender a ver con el corazón. Pero, ¿cómo se hace eso cuando todo parece tan brillante?». Los luceros titilaban como si le respondieran. Era el inicio de algo, el fin de otra cosa. Capítulo 2. El rostro del peligro. La llegada de Alberto fue como una tormenta suave. No anunciaba caos, pero movía algo en el aire. Era la tarde de una feria local. En la plaza del pueblo, músicos afinaban instrumentos. Los vendedores gritaban precios, y el aroma de maíz asado se mezclaba con el perfume de las muchachas bien arregladas. Adriana estaba con sus primas, vestida de celeste, con una flor blanca recogida en su cabello. Alberto Rosales se acercó con su andar pausado, pero firme. Tenía ojos intensos y la sonrisa de quien sabe que el mundo lo observa. Llevaba una camisa blanca arremangada y pantalón de mezclilla que ya había conquistado varias miradas esa tarde. «¿Eres tú la famosa Adriana Lovera?», preguntó con un tono entre curioso y encantado. «Depende. ¿Famosa por qué?», respondió ella, fingiendo indiferencia, aunque la flor en su cabello temblaba con su pulso acelerado. Las primas se alejaron discretamente, dejando la escena a solas. La música sonaba detrás como una banda sonora hecha a medida. «Por tener el rostro más dulce de esta región», respondió Alberto sin titubear. Adriana soltó una risita breve, pero no era superficial. En su pecho, algo se sacudía. «Esa es una opinión peligrosa», murmuró. «Entonces prepárate para peligros más grandes». Esa tarde no hubo promesas ni caricias, pero sí una mirada que rompería barreras.
Al llegar a casa, doña Altamira la observó con el ceño fruncido. ¿Quién es ese que se quedó mirándote como perro en carnicería? Es un muchacho del pueblo. Se llama Alberto. El silencio de Altamira pesó más que las palabras. ¿Rosales dijiste? ¡Ay, Virgen Santísima! Tomó el rosario y lo apretó. Esa familia trae mal destino. Solo con decirte que ese tío suyo dejó a 3 mujeres llorando y ni siquiera se dignó a enterrarlas cuando murieron. Adriana bajó la mirada. No lo conozco tanto. Solo hablamos. No me importa. Hay nombres que traen sombra. Y tú no naciste para vivir en la oscuridad. Esa noche, mientras su madre cosía en la sala y su padre fumaba en el corredor, Adriana escribió en su libreta: no sé si su sonrisa es la luz o el fuego, pero ya no quiero vivir en la quietud. Capítulo 3. Ecos del pasado. La feria había dejado atrás su bullicio, pero la memoria colectiva del pueblo parecía aferrarse a cada risa, cada mirada, cada paso que marcó esa tarde. La plaza estaba ahora vacía. Solo el eco de lo vivido recorría los adoquines con pasos invisibles. Adriana se sentía distinta, como si una grieta imperceptible se hubiese abierto dentro de ella. No era dolorosa, pero tampoco cómoda. Una duda nacía. El nombre Rosales rondaba su cabeza como una canción desafinada. Al día siguiente, la rutina retomó su curso. Las gallinas cacareaban como si nada hubiera cambiado, y el sol se colaba por las rendijas de la casa con su luz habitual. Pero en el corazón de Adriana algo había cambiado. En lugar de leer como solía hacerlo después del desayuno, salió a caminar sin rumbo, solo siguiendo el ritmo de sus pasos. Cruzó la calle del colmado de Don Lalo, donde las vecinas tejían historias con hilos de chisme. Dicen que Alberto estuvo en la capital, murmuró una. Dicen que volvió con deudas y con promesas rotas, agregó otra. Adriana no se detuvo. No quería escuchar, pero las palabras la alcanzaban igual. Al regresar, encontró a doña Altamira en el patio, sacudiendo alfombras como si fueran enemigos a vencer. ¿Dónde estabas, muchacha? Solo di una vuelta. Las vueltas terminan mal cuando no se sabe dónde empezar. Adriana intentó ignorar el tono inquisidor. Se metió a su habitación y abrió la ventana, dejando que el viento moviera las cortinas con ligereza. La brisa olía a tierra húmeda y a maíz tostado, como si el pueblo quisiera reconquistarla. Poco después, se escuchó un golpe suave en la verja. Era Alberto. Tenía la camisa entreabierta, los cabellos revueltos por el viento, y en sus manos un ramo de flores silvestres que parecían recién robadas de un jardín secreto. ¿Puedo pasar? Ella dudó. Desde la cocina, doña Altamira observaba sin disimulo. La tensión se podía cortar con el cuchillo que tenía en mano. «Te escucho desde aquí», dijo Adriana. Alberto sonrió. «Vine porque no puedo dejar de pensar en lo que dijiste, que mi sonrisa puede ser fuego o luz. Me quedé pensando cuál prefieres». Ella no respondió. Bajó la mirada, y él la interpretó como permiso para acercarse a la verja. «A veces creo que nací para molestar a los que creen que nada debe cambiar», continuó. «Pero no vine a cambiarte, solo a compartir un rato contigo, si me dejas». Adriana lo dejó entrar, aunque el aire parecía detenerse entre cada paso que él daba. Se sentaron en la galería, entre las macetas que su madre había cuidado con esmero. «Mi familia es lo que es», dijo Alberto sin que ella preguntara. «Pero yo no soy mi tío, ni mi abuelo, ni las decisiones que tomaron cuando no sabían cómo amar». «¿Y si no sabes tú?», preguntó Adriana. Él se quedó en silencio. Luego soltó una risa breve, cargada de dolor. «Tal vez por eso vine, para aprender contigo». A lo lejos, un perro ladró. El sonido de una bicicleta pasó como ráfaga, rompiendo el momento. Adriana sintió que el mundo tenía ganas de interrumpirles constantemente.
Desde la cocina, Altamira murmuraba entre dientes. Y no estaba sola. Don Elías, el padre de Adriana, había salido a fumar y observaba la escena desde el corredor. «¿Y tú qué sabes del rosal que da espinas?», preguntó él a Altamira. «Sé que algunas rosas se ven hermosas antes de cortarse», respondió ella. La conversación en la galería seguía, ajena a las tensiones que florecían en los rincones de la casa. Alberto hablaba de sueños rotos, de los días en que pensó irse del país y de la noche que volvió por una razón que no sabía nombrar. «Ahora creo que fue por ti». Adriana tragó saliva. No quería responder con palabras. «¿Y si descubres que soy peor que tus sueños rotos?». Alberto la miró con intensidad. «Entonces serías la realidad más honesta que he tenido». El silencio se hizo más largo que la conversación. Antes de irse, Alberto dejó el ramo sobre la mesa del corredor. Las flores no eran perfectas, pero estaban vivas, como él, como lo que sentía ella. Cuando se fue, doña Altamira se acercó y miró el ramo con desprecio. «Las flores silvestres crecen donde no deberían», dijo, «como los amores que nadie aprueba». Adriana tomó las flores con delicadeza, las llevó a su habitación, las puso en agua y abrió su libreta. «Hoy supe que no es el peligro lo que me inquieta, sino el deseo de acercarme a él. Y si vivir es arriesgarse, entonces estoy más viva que nunca». Capítulo 4. Lo que calla el río. El sol caía con lentitud esa tarde. No era una puesta brillante, sino una luz desganada, como si el día también guardara secretos. Adriana estaba en la galería, con el diario abierto sobre sus piernas, pero sin escribir. Las palabras se le escapaban, como peces esquivos en un río turbio. Don Dionisio se acercó despacio, con el cigarro apagado en la mano. Su paso era firme, pero su mirada vagaba. Se sentó frente a ella, en la vieja silla de bejuco, que ya tenía memoria de muchas conversaciones no dichas. «¿Tuviste visita?», dijo, sin mirarla. Adriana asintió. «¿Sabes quién es Alberto Rosales?». «Sé quién es, pero no sé quién fue», respondió ella. Dionisio lanzó una risa seca, no burlona, cansada. «Ese apellido me mordió hace muchos años. Yo tenía tu edad cuando conocí a Mateo Rosales. Su padre, buen bailarín, mal hombre». Adriana entrecerró los ojos. «¿Lo conociste bien?». «Lo suficiente como para saber que tenía talento para fingir afecto y desaparecer cuando había que responder. Tu tía Clara fue una de las que se quedó esperando que volviera». Adriana sintió que la sangre se le enfriaba. «¿Clara? ¿La que murió en San Cristóbal?». «La misma. Se enamoró de Mateo con esa locura que solo las muchachas inteligentes tienen cuando quieren ignorar sus propios juicios». Silencio. «¿Y Alberto sabe eso?». «Dudo que lo sepa, pero el apellido pesa, aunque los portadores sean distintos». Don Dionisio se levantó, fue hacia el armario y sacó una caja de metal, oxidada, antigua. La colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro había cartas, fotografías en sepia, un pañuelo con iniciales bordadas, CR. «Estas son las cosas que Clara guardó. Me las dio cuando entendió que Mateo no iba a volver. Me pidió que nunca se las entregara a nadie, pero...». La voz de Dionisio se quebró. Algo en él se rompía como los viejos muros del corral cuando llueve demasiado. «No quiero que te pase lo mismo», dijo finalmente. Adriana tomó una carta. La caligrafía era temblorosa, como si fuera escrita en medio del llanto. La fecha decía 1987. Las palabras hablaban de amor, de promesas, de un niño que quizás nunca conoció a su padre. ¿Ella tuvo un hijo? Don Dionisio bajó la mirada. Number lo perdió. Cuando Mateo partió, no volvió más. El dolor hace eso. Quita cosas que nunca se dieron.
Adriana sintió que el río dentro de ella cambiaba su curso. No era Alberto el peligro, era la historia que lo precedía, el peso de lo heredado y la decisión de si seguir el cauce o romperlo. Capítulo 5. El hilo que rompe el velo. El día amaneció turbio, con nubes bajas y ese tipo de viento que parece anunciar una visita inesperada. Adriana se levantó sin hambre. Las flores silvestres ya habían comenzado a marchitarse, y el agua en el jarrón tenía ese tono gris que acompaña las cosas que han dejado de sentir. Guardó la carta anónima en su diario, junto con la nota que encontró en la caja de don Dionisio. Su padre no volvió a mencionar a los Rosales, pero su silencio ya no protegía, solo alimentaba la inquietud. Esa tarde, Alberto apareció otra vez. No llamó, no tocó la verja, solo se quedó ahí, esperando que ella lo viera desde el corredor. Llevaba una chaqueta vieja sobre los hombros y el gesto de alguien que lleva días peleando con sus propios pensamientos. Adriana salió, no rápido, no con prisa, pero sin titubeos. «Necesito preguntarte algo», dijo ella. «Lo que quieras». «¿Sabes quién fue Mateo Rosales?» Alberto frunció el ceño. «Sí, mi padre». Silencio. «¿Lo conociste?» «Casi nada. Se fue cuando yo era niño. Mi madre decía que tenía una forma de amar que dolía más que el abandono». Adriana apretó los dedos contra el barandal. «¿Y tú crees que el apellido define a quien lo carga?» Alberto bajó la mirada. «A veces creo que sí. A veces creo que yo tengo que hacer más esfuerzo solo por llevarlo». Ella dio un paso hacia él. «Mi tía Clara murió esperando a tu padre, y mi familia piensa que tú eres la herida que se repite». El rostro de Alberto cambió. «No lo sabía, nunca me contaron eso». «Entonces dime, Alberto, ¿a qué viniste?» Él la miró con algo nuevo en la mirada. No ternura, no culpa, verdad. «Vine porque vi en ti algo distinto, y porque cada vez que me acercaba a esta casa, el aire me parecía menos pesado, como si el pasado no fuera un enemigo inevitable». La brisa se levantó. Las cortinas se agitaron como si quisieran huir de la escena. Desde la cocina, Dionisio los miraba sin intervenir, pero cuando ella entró después, lo encontró de pie junto a la caja. «¿Quieres saber todo?», preguntó él. «Sí». Y entonces, por primera vez, don Dionisio le contó la historia completa, de cómo él también fue joven, de cómo la promesa que rompió Mateo Rosales fue a la vez una traición para Clara y para él, porque hubo un pacto entre familias, porque en aquel entonces se pensaba que los destinos podían arreglarse con acuerdos, no con sentimientos. «Yo la amaba», dijo Dionisio, con voz quieta, «pero ella no me eligió. Eligió creer en alguien que no sabía quedarse». Adriana se quedó en silencio. Esa noche escribió: «Hay raíces que duelen más que ramas quebradas, pero si el árbol va a crecer distinto, alguien tiene que plantar sin miedo». Capítulo 6. Donde arde la duda. La madrugada trajo lluvia fina. No era tormenta, pero tenía el ritmo de algo que insiste. Adriana se despertó con el sonido de gotas sobre la teja, como si el cielo también quisiera limpiar algo. En su libreta, la tinta de la carta anónima empezaba a desvanecerse. La había leído tantas veces que las palabras se sentían suyas. Afuera, el pueblo se preparaba para las fiestas patronales. Banderines colgaban de los postes, niños corrían con trompos y la iglesia anunciaba novenas con campanas estridentes. Pero en casa, los ecos del pasado aún se aferraban a los rincones como humedad vieja. Dionisio observaba todo desde su sillón. No hablaba del asunto, pero su mirada decía que el presente estaba hilado al recuerdo, como los hilos invisibles de un bordado antiguo. Esa tarde, en la misa del inicio de fiestas, Alberto se sentó en la misma fila que Adriana. No fue coincidencia. No habló, solo compartió silencio. Después, en la salida,
la voz de don Dionisio se oyó entre la gente. «Muchacho, necesito hablar contigo». Adriana se detuvo. Todos se detuvieron. Alberto lo miró con respeto, con miedo también. «Claro, don Dionisio», dijo, firme. Se alejaron a la sombra de los almendros. El pueblo siguió con su ruido, pero Adriana sintió que ahí, bajo esos árboles, el verdadero temblor ocurría. Nadie supo qué se dijeron, solo que Dionisio regresó más serio, más lento, como si cada palabra pronunciada le hubiese quitado un año de vida. Adriana lo abordó en casa. «¿Qué le dijiste?» «La verdad, la que no se escribe en libretas». «¿Y ahora?» «Ahora es tu turno, no para juzgarlo, sino para decidir». Capítulo 7. La visita y la verdad que arde. La fiesta patronal estallaba en colores, las calles vestidas con cintas, los tambores resonando como un corazón desbocado y el aroma de casabe y dulce de leche flotando entre los puestos. Adriana no tenía ganas de celebrar. Caminaba entre la gente como quien atraviesa un sueño que no le pertenece. Su mente estaba lejos, en cartas, conversaciones y miradas que no encontraba cómo clasificar. Fue entonces que la vio. Una mujer de sombrero ancho, vestido de lino y mirada difícil de esquivar. Se notaba que no era del pueblo. Caminaba con paso firme, como quien conoce pero no pertenece. Se detenía frente a la iglesia, observaba el altar, luego giraba hacia la casa de los Lovera. Adriana la siguió con los ojos. En la tarde, esa misma mujer tocó a su puerta. «¿Usted es Adriana Lovera?», preguntó con voz clara pero templada, como quien carga una historia sin adornos. «Sí, mi nombre es Eva Salazar. Vengo de Santiago. Fui amiga de su tía Clara. Y también de alguien más que usted debería conocer». Adriana sintió que el corazón le dio un salto. Esta es la historia de Adriana. Está como un libro digital en Amazon KDP, en oferta por este mes, solo por $1. Abajo en la descripción encontrarás el enlace para aprovechar la oferta. Así nos ayuda a seguir subiendo contenido de valor. Esta es la historia de Adriana. Está como un libro digital en Amazon KDP, en oferta por este mes, solo por $1. Abajo en la descripción encontrarás el enlace para aprovechar la oferta. Así nos ayuda a seguir subiendo contenido de valor.